Jerusalén no duerme esta noche. No es el tipo de insomnio que viene del miedo, aunque el miedo también está ahí, mezclado con el humo de los fogones y el olor a animales que llevan días encerrados en corrales improvisados. Es el insomnio de la multitud. El insomnio de una ciudad que normalmente alberga a 80.000 personas y que en esta semana específica, en esta semana de Pascua, en este Pesaj del año, que los romanos contarán como el 17º del reinado de Tiberio, ha recibido a más de 200.000 peregrinos que llegaron caminando desde Galilea, desde el Mediterráneo, desde Babilonia, desde Egipto, desde los confines del mundo judío conocido. 200.000 personas que trajeron sus sueños, sus deudas, sus enfermedades, sus oraciones acumuladas durante años y sus corderos. Cada familia, un cordero. Cada cordero, un destino ritual en el templo. El templo que desde aquí, desde cualquier punto de la ciudad, se ve brillar con el oro de sus muros iluminados por antorchas, como una segunda luna posada sobre el monte Moría. Imagina por un momento que puedes caminar por esas calles. El año es aproximadamente el 33 de la era común, aunque los historiadores debaten si fue el 30 o el 33, y ese debate no cambia nada de lo que estás a punto de ver. Caminas por el barrio del mercado inferior, donde los adoquines están húmedos por el agua que los comerciantes arrojan cada mañana para limpiar la sangre de los animales sacrificados el día anterior. El aire huele a especias que vienen de Arabia, a pan sin levadura porque la fiesta lo exige, a estiércol de paloma de los cambistas de moneda que tienen sus jaulas apiladas en las esquinas, a sudor de cuerpos que viajaron semanas sin bañarse para llegar a tiempo. Huele a humanidad concentrada. Huele a historia acumulándose. No sabes que estás en el epicentro de algo. Nadie en esta ciudad lo sabe. El mercader que vende aceite de oliva frente a la puerta del pescado no lo sabe. El sacerdote que revisa los rollos del sacrificio en la sala de los escribas no lo sabe. El soldado romano que bosteza en su puesto sobre la Torre Antonia, mirando hacia el templo con ese aburrimiento profesional que tienen los ocupantes de todos los tiempos, no lo sabe. Están viviendo una semana más de Pesaj, una semana más de multitudes, de caos organizado, de dinero circulando, de política religiosa y política imperial entrelazadas como dos serpientes que no se sueltan. Han vivido esta semana antes, la vivirán después. Eso es lo que creen. Lo que nadie en esta ciudad puede imaginar, lo que ninguna mente del siglo I tiene las categorías para procesar, es que dentro de exactamente 2000 años, el nombre de esta ciudad y el nombre de esta semana serán pronunciados cada año en más de 190 países del planeta. Que lo que está a punto de ocurrir aquí, en estas calles angostas, en este cerro de ejecuciones fuera de la muralla, en este jardín con una tumba prestada, será el evento más narrado, más debatido, más pintado, más cantado y más llorado de toda la historia humana. Que un hombre que va a morir aquí esta semana dividirá el calendario de la humanidad en dos. Eso nadie lo sabe, todavía no. Y esa ignorancia colectiva, ese abismo entre lo que la gente está viviendo y lo que en realidad está pasando, es la primera cosa que necesitas sentir para entender esta semana de verdad. Jerusalén en el siglo I es una ciudad que vive sobre capas de sí misma. Bajo los pies de los peregrinos que caminan hoy, hay ruinas de ciudades anteriores, conquistadas y reconstruidas tantas veces que el suelo mismo es un archivo de sangre y arquitectura. Los jebuseos estuvieron aquí. David la conquistó. Salomón la glorificó. Los babilonios la arrasaron. Los persas la devolvieron. Los griegos la helenizaron. Los macabeos la recuperaron. Y ahora los romanos la administran con esa eficiencia fría que tienen para convertir cualquier lugar del mundo en una provincia más del imperio. Herodes el Grande, que murió hace casi 40 años, fue el arquitecto que la transformó en la ciudad que existe ahora. Un rey cliente de Roma, medio judío y completamente pragmático, que reconstruyó el templo en una escala que dejó sin palabras a todos los que lo vieron. El historiador Josefo escribirá que quien no ha visto el templo de Herodes no ha visto una cosa hermosa en su vida. No exagera. El templo es el corazón de todo. No es solo un edificio religioso, es el Banco Central, el Tribunal Supremo,
el símbolo nacional, el punto de contacto entre el cielo y la tierra según la teología judía de la época. Sus muros exteriores miden 180 metros de largo. Las piedras de sus cimientos pesan hasta 500 toneladas, bloques tan grandes que los ingenieros modernos todavía debaten cómo fueron colocados. El patio de los gentiles, el espacio exterior donde cualquier persona de cualquier nación puede entrar, es más grande que 4 canchas de fútbol puestas una al lado de la otra. Y en esta semana de Pesaj, ese patio está completamente lleno. Lleno de peregrinos que oran, lleno de cambistas que convierten moneda romana en moneda del templo, porque las ofrendas no se pueden pagar con la imagen del César. Lleno de vendedores de palomas para los sacrificios. Lleno de niños que nunca han visto nada tan grande en su vida. Lleno de ese ruido específico que hace la fe colectiva cuando se concentra en un solo lugar. Es en este contexto donde hay que ubicar la entrada de Jesús a Jerusalén, que ocurrió exactamente una semana antes de su muerte. Los evangelios la describen con palmas y mantos en el suelo y gritos de hosana, y esa escena que parece festiva es en realidad una declaración política de una peligrosidad que los lectores modernos suelen no captar. Jesús entra montado en un asno, no en un caballo de guerra. Eso es una referencia directa al profeta Zacarías, que anunció que el rey de Israel llegaría así, humilde, sobre un asno. Cada judío, educado en las Escrituras, reconoce la cita en el momento. Es como si alguien entrara hoy a una capital llevando una corona y un cetro. El mensaje es imposible de malinterpretar. Este hombre está declarando que es el Mesías, en una ciudad ocupada por Roma, durante la fiesta más políticamente sensible del año judío, ante 200.000 personas que llevan siglos esperando que alguien los libere. Poncio Pilato no está mirando desde lejos, está en la ciudad. Normalmente, el prefecto romano vive en Cesarea Marítima, en la costa, en un palacio con vistas al Mediterráneo que es infinitamente más cómodo que Jerusalén. Pero durante el Pesaj, Pilato siempre viene, no por devoción, por control. Porque Pesaj es la fiesta que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto y en una ciudad ocupada por un imperio. Esa narrativa de liberación tiene una carga revolucionaria que ningún prefecto inteligente puede ignorar. Pilato llega con refuerzos militares, llega con inteligencia, llega listo para aplastar cualquier cosa que amenace el orden. Ha aplastado cosas antes, varios, es bueno en eso. Lo que no está listo para enfrentar, lo que ningún manual militar romano tiene protocolo para manejar, es el tipo de problema que esta semana le va a traer. El Sanedrín, el Consejo Supremo de los líderes religiosos judíos, lleva semanas preocupado por Jesús. No es una preocupación teológica, aunque la teología es el lenguaje que usan. Es una preocupación política. Jesús ha estado predicando en Galilea durante aproximadamente 3 años. Ha reunido multitudes. Ha hecho lo que la gente del siglo I llama milagros, sanaciones, exorcismos, acciones que en el sistema de creencias de la época son señales de poder divino. Ha dicho cosas que desafían la autoridad del templo y de sus sacerdotes. Ha dicho que puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, una frase que sus oponentes van a usar en su contra. Y ahora ha llegado a Jerusalén durante Pesaj, con una multitud que lo aclama como rey. Para el sumo sacerdote Caifás, este es el tipo de situación que termina con todos muertos. Si Jesús provoca un levantamiento, Roma responde. Y cuando Roma responde en serio, no quedan piedras sobre piedras. Caifás lo sabe. Ha pasado su vida entera navegando el espacio imposible entre la fe de su pueblo y las exigencias del imperio. Conoce los límites. Y Jesús, en su opinión, acaba de cruzarlos todos. El día que los evangelios llaman el lunes de la Semana Santa, Jesús hace algo que electrifica a la ciudad entera. Entra al patio del templo, ese espacio abarrotado de comerciantes y cambistas, y lo limpia por la fuerza. Vuelca las mesas de los cambistas, libera las palomas de sus jaulas, acusa a los que están allí de haber convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Es un acto de violencia ritual, cuidadosamente calculado. No lastima a nadie, no hay sangre, no hay muertos, pero el simbolismo es devastador.
El templo es la institución más sagrada del judaísmo y el sumo sacerdote es su autoridad máxima. Lo que Jesús acaba de hacer es entrar al corazón del poder religioso judío y declarar, ante miles de testigos, que ese poder está corrompido. Es el tipo de acto que no se puede ignorar. Es el tipo de acto que hace que los hombres en el poder tomen decisiones que de otro modo no tomarían. Durante los días siguientes, Jesús enseña en el templo cada mañana y regresa cada noche a Betania, un pueblo a poco menos de 3 kilómetros, donde se hospeda en casa de sus amigos. Los líderes religiosos le tienden trampas con preguntas, y él las esquiva con una habilidad que la multitud admira y que ellos encuentran cada vez más humillante. Le preguntan si hay que pagar impuestos al César, una trampa perfecta. Si dice que sí, pierde a la multitud nacionalista. Si dice que no, Pilato tiene razones para arrestarlo. Jesús pide una moneda, señala la imagen del César y dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La multitud queda fascinada, sus oponentes quedan sin respuesta. Y en algún lugar de esas conversaciones, en algún momento de esos días, uno de los 12 hombres más cercanos a Jesús va a ver a los sacerdotes en secreto y les ofrece lo que llevan semanas buscando, una forma de arrestarlo lejos de la multitud, sin provocar un disturbio. El nombre de ese hombre es Judas, y los sacerdotes le pagan 30 monedas de plata. La cena del jueves por la noche es la última vez que Jesús y sus discípulos están todos juntos en el mismo lugar. Es el Pesaj, la cena de Pascua, y siguen el ritual que las familias judías han celebrado durante siglos. El pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, el relato de la liberación de Egipto. Pero esta noche Jesús hace algo dentro del ritual que ninguno de los presentes va a olvidar mientras viva. Toma el pan, da gracias, lo parte y dice que ese pan es su cuerpo. Toma la copa de vino y dice que esa copa es su sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Los discípulos no entienden completamente lo que está diciendo. ¿Cómo podrían entenderlo? Ninguna categoría disponible en su mundo les permite procesar ese lenguaje. Lo escuchan, lo memorizan, no lo comprenden todavía. La comprensión vendrá más tarde, cuando ya sea demasiado tarde para cambiar nada, y precisamente entonces ese momento cobrará un peso que ningún otro momento de la historia ha tenido. Después de la cena, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín en el Monte de los Olivos, al otro lado del Valle de Cedrón, frente a la muralla oriental de Jerusalén. El jardín se llama Getsemaní, que en arameo significa prensa de aceite. Es un lugar que conocen bien, han venido antes. Hay olivos viejos, algunos tan viejos, que sus raíces podrían tener siglos. En la oscuridad de esa noche, iluminada solo por la luna llena de Pesaj, Jesús se aparta de sus discípulos y ora. Los evangelios registran esa oración con una honestidad que resulta perturbadora. Jesús pide que, si es posible, ese momento pase de él, que la copa se aleje. Es la oración de alguien que sabe exactamente lo que le espera y que siente el peso de ello en el cuerpo. No es el lenguaje de un mito, es el lenguaje de un ser humano en la oscuridad, antes de algo terrible. Los discípulos se quedan dormidos 3 veces mientras él ora. La humanidad en su forma más cotidiana, el cansancio, la incapacidad de acompañar, el sueño que llega en el momento menos apropiado. Judas llega con antorchas y con guardias del templo. La señal acordada es un beso. El que yo bese, ese es. Agárrenlo. En la oscuridad del jardín, donde todas las caras son sombras, el beso es la forma más eficiente de identificar a alguien para soldados que nunca han visto a Jesús de cerca. Judas se acerca, lo besa. Los guardias rodean a Jesús. Uno de los discípulos, el Evangelio de Juan, dice que es Pedro, saca una espada y corta la oreja de uno de los guardias. Jesús detiene la resistencia, sana al herido y se deja llevar. Los discípulos huyen en la oscuridad. La escena entera, desde la llegada de Judas hasta el arresto, dura probablemente menos de 10 minutos. 10 minutos que cambian todo. El proceso que sigue en las horas siguientes viola prácticamente todos los procedimientos legales del Sanedrín. Los juicios nocturnos estaban prohibidos por la ley judía.
Los juicios durante los días de fiesta estaban prohibidos. La velocidad del proceso, de arresto a condena en pocas horas, viola el principio de deliberación cuidadosa que la ley exigía. Caifás interroga a Jesús directamente. Le pregunta si es el Cristo, el Hijo del Bendito. Y Jesús, que durante toda su ministerio había esquivado esa pregunta pública, con habilidad, esta noche la responde sin esquivar. Dice que sí. Dice que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasga sus vestiduras, el gesto ritual que señala blasfemia. El veredicto es unánime entre los presentes. Merece la muerte, pero el Sanedrín no tiene autoridad para ejecutar a nadie bajo la ocupación romana. Para eso necesitan a Pilato. El amanecer del viernes llega con Jesús siendo conducido al pretorio, el palacio donde Pilato está alojado durante el Pesaj. Pilato interroga a Jesús, busca una salida, encuentra que el acusado no ha hecho nada que bajo la ley romana merezca ejecución. Intenta transferir el caso a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, que también está en Jerusalén para la fiesta. Herodes interroga a Jesús, espera un milagro de espectáculo, no obtiene respuesta alguna y lo devuelve a Pilato. Pilato intenta una última salida. Tiene la costumbre, durante el Pesaj, de liberar a un prisionero como gesto de buena voluntad hacia el pueblo. Presenta dos opciones: Jesús o un hombre llamado Barrabás, que está preso por sedición y por haber participado en un acto de violencia durante una revuelta. La multitud frente al pretorio, que no es la misma multitud que gritó Hosanna el domingo, pide a Barrabás, pide que a Jesús lo crucifiquen. Lo que ocurre después de la sentencia de Pilato comienza con algo que los romanos llaman la flagelación, y es necesario que entiendas exactamente qué significa eso en el siglo I, porque el lenguaje suavizado de los siglos siguientes ha borrado su realidad. El instrumento usado es el flagrum, un látigo de varias correas de cuero con trozos de hueso o metal en las puntas. No es un castigo simbólico, es una tortura diseñada para desgarrar. Los soldados romanos son profesionales en esto. Han hecho esto antes, lo harán después. Es parte de la rutina de una ejecución romana. El Éufrates, el Nilo, el Jordán. En las riberas de todos los ríos del imperio se ha ejecutado este ritual. Después de la flagelación, los soldados ponen sobre la cabeza de Jesús una corona trenzada con ramas espinosas. Le ponen un manto de color púrpura, lo saludan como rey de los judíos en burla, le escupen, le golpean. Es la humillación ritual del poder imperial sobre el que se atreve a reclamar autoridad. Después, lo hacen cargar el travesaño de la cruz hacia el lugar de ejecución. El lugar se llama Gólgota, que en arameo significa lugar del cráneo. Los romanos lo llaman Calvaria, que es la traducción latina del mismo nombre. No está lejos de las murallas de la ciudad, en un promontorio rocoso visible desde los caminos de acceso, porque la visibilidad es parte del propósito. La crucifixión romana no es solo una forma de matar, es una declaración. Es el imperio diciéndole a todo el que pasa: así terminan los que desafían a Roma. El cuerpo expuesto, el sufrimiento lento y público, la imposibilidad de dignidad, todo está diseñado para enviar un mensaje, y el mensaje ha sido enviado con éxito en miles de cuerpos a lo largo de siglos. Jesús no es el primer crucificado en ese cerro, tampoco será el último. La crucifixión en sí es una forma de morir por asfixia progresiva. El cuerpo colgado de los brazos hace que los músculos del pecho se contraigan de una manera que hace cada respiración un esfuerzo consciente y agónico. Para respirar, la persona debe empujarse hacia arriba con los pies, lo que significa apoyarse en los clavos. Para descansar del dolor de los pies, debe colgar del peso de los brazos, lo que significa no poder respirar. Es un ciclo de agonía diseñado para durar horas, a veces días. Los romanos podían acelerarlo quebrando las piernas de las víctimas, haciendo imposible el apoyo. Podían prolongarlo dando agua con vinagre cuando la sed se volvía demasiado intensa. Tenían el control completo de la duración. El Gólgota ese viernes tiene 3 cruces. Jesús en el centro, 2 hombres más a los lados, que los evangelios llaman
ladrones o malhechores. La multitud pasa. Algunos se burlan. Los soldados están allí cumpliendo su turno de guardia. Al pie de la cruz, según los evangelios, hay un grupo pequeño de mujeres que no huyeron. Y uno de los discípulos varones, el que los textos llaman el discípulo amado, desde la 3:00 hora de la mañana, que en el sistema romano de contar el tiempo corresponde aproximadamente a las 9, hasta la hora 9, que corresponde aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús permanece en la cruz, 6 horas. Los evangelios registran 7 frases pronunciadas desde la cruz, y esas 7 frases han sido estudiadas, predicadas, pintadas y cantadas durante 20 siglos. Algunas son oraciones. Una es un grito de abandono, una cita directa del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en los evangelios en que Jesús usa ese tono, y su presencia allí, registrada por todos, indica que nadie intentó suavizar lo que era recordado que él dijo. Cerca del final, dice que tiene sed. Un soldado empapa una esponja en vinagre, la pone en una vara de hisopo y la acerca a sus labios. Después, Jesús dice que todo está consumado, y baja la cabeza. En ese momento, según los 3 evangelios sinópticos, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el símbolo físico de la barrera entre la humanidad y la presencia de Dios, se rasga. No desde abajo, donde manos humanas podrían alcanzar. Desde arriba, la tierra tiembla, las rocas se parten. El centurión romano que está supervisando la ejecución, el soldado profesional que ha visto cientos de crucificaciones, que es el último hombre en el mundo que podría esperar que le importe lo que este judío tiene que decir, mira lo que está pasando, y pronuncia las palabras que los evangelios registran con una precisión que parece casi inverosímil. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El cuerpo de Jesús debe ser retirado antes del atardecer, porque el sábado comienza con la puesta del sol, y la ley judía prohíbe que los cuerpos permanezcan expuestos en día de reposo. Los soldados van a quebrar las piernas de los 3 crucificados para acelerar la muerte. Cuando llegan a Jesús, comprueban que ya está muerto. Para verificarlo, uno de los soldados le introduce una lanza en el costado. Del costado sale sangre y agua. Los médicos modernos que han estudiado esto sugieren que la separación de suero y glóbulos rojos indica que el corazón ya ha dejado de funcionar. El soldado certifica, sin saberlo, lo que el centurión ya dijo en voz alta. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que según los evangelios no estuvo de acuerdo con la condena, va a ver a Pilato y pide el cuerpo. Pilato, sorprendido de que ya esté muerto, confirma con el centurión y concede el permiso. José compra lienzo fino, descuelga el cuerpo, lo envuelve. Tiene una tumba nueva, excavada en la roca, en un jardín cercano al Gólgota. Como el sábado está por comenzar, el tiempo apremia. Colocan el cuerpo, ruedan una piedra grande para cerrar la entrada y se van. El sábado de esa semana es el silencio más absoluto que cualquier historiador de la fe ha intentado alguna vez describir. Para los discípulos dispersos y aterrorizados que se ocultan en casas de Jerusalén, ese sábado es el día después del fin de todo. Siguieron a un hombre que creyeron que era el Mesías. El Mesías, en la expectativa judía del siglo I, no muere en una cruz. El Mesías triunfa, libera, reina. Lo que ocurrió el viernes no tiene explicación en ninguna categoría disponible para ellos. Su rabí está muerto, su movimiento está destruido. Judas, según los relatos, muere ese mismo fin de semana. Algunos dicen que por su propia mano, incapaz de cargar con lo que hizo. Pedro, que en el jardín juró que nunca negaría a Jesús, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, y ahora llora con la amargura que solo pueden entender quienes han traicionado a alguien que amaban. La ciudad sigue girando, el templo sigue funcionando. Los sacrificios del sábado de Pesaj se realizan con precisión ritual. El mundo no sabe que acaba de detenerse.
Las líderes religiosas, sin embargo, recuerdan algo que los discípulos parecen haber olvidado. Van a ver a Pilato el mismo sábado y le piden que asegure la tumba porque Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Pilato les concede una guardia de soldados. Ponen un sello romano sobre la piedra, una guardia romana frente a una tumba sellada. Ese es el nivel de seguridad que el imperio considera suficiente para cualquier situación. Han asegurado fronteras, han contenido ejércitos, han mantenido el orden en el mundo más grande que la humanidad había construido hasta ese momento. Una tumba con un cadáver adentro no representa ningún desafío lógico para el aparato militar romano. Eso también lo saben. Eso también es lo que creen. El domingo antes del amanecer, cuando el cielo todavía está en esa transición entre la oscuridad y la primera luz gris, que no es todavía el día, un grupo de mujeres sale de donde estaban refugiadas y camina hacia el jardín. Van a terminar de preparar el cuerpo para la sepultura definitiva, algo que el apuro del viernes no permitió hacer con la delicadeza que un cuerpo amado merece. Llevan especias aromáticas, llevan vendas de lino, llevan el dolor concentrado de 3 años de seguir a alguien en quien creyeron completamente, y la desesperanza de quien sabe que lo que lleva en las manos no alcanza para cambiar nada, pero lo hace de todas formas porque es lo último que puede hacer. En el camino, hablan entre ellas de un problema práctico. La piedra es demasiado grande para moverla ellas solas. Necesitarán ayuda. Eso es lo que discuten mientras caminan. Ese es el nivel de sus expectativas esa mañana. Resolver el problema logístico de una piedra. Nada más. Nada más. Cuando llegan al jardín, la piedra ya no está en su lugar. Los guardias romanos no están. La tumba está abierta. Y lo que hay adentro, o más exactamente lo que no hay adentro, es lo que convierte esa mañana en el punto de inflexión de la historia humana. Según los 4 evangelios, el cuerpo de Jesús no está. Lo que hay son las vendas de lino, colocadas de una manera que los que entran a la tumba no pueden explicar. Hay un mensajero, o varios, según el relato. Hay una pregunta dirigida a las mujeres que todavía resuena 2000 años después. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. María Magdalena, que según el Evangelio de Juan, llegó primero y corrió a buscar a Pedro cuando encontró la tumba vacía, regresa al jardín después de que Pedro y el discípulo amado también verifican y se van. Está llorando. Ve a alguien que cree que es el jardinero y le pregunta si sabe dónde pusieron el cuerpo. El hombre dice su nombre, María. Ella lo reconoce. Es el momento más íntimo de los evangelios. Una mujer que llora en un jardín al amanecer, y un nombre pronunciado de una forma que ella reconocería entre millones. El primer anuncio de la resurrección en la historia lo hace una mujer, en un jardín, antes de que haya amanecido del todo. La mujer más importante de la mañana, más importante que el mundo haya conocido, es María Magdalena. Y eso no es un detalle menor. En el siglo I, el testimonio de una mujer valía legalmente menos que el de un hombre. Si alguien hubiera querido inventar esta historia para hacerla más creíble, jamás habría elegido a una mujer como primer testigo. La elección de María como primera testigo es para muchos historiadores uno de los detalles que sugiere que lo que los evangelios narran fue lo que realmente fue recordado. Las apariciones de Jesús, resucitado durante los 40 días siguientes, son narradas en todos los evangelios y en las cartas de Pablo, que escribe apenas 20 años después de los eventos. Pablo menciona que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de las cuales, dice, siguen vivas cuando él escribe, es decir, pueden ser consultadas. Los discípulos que huyeron del jardín de Getsemaní, que se escondieron durante el sábado, que negaron y traicionaron y dudaron, se transforman en las semanas siguientes en personas que predican en público en Jerusalén, en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, ante las mismas autoridades que lo condenaron, diciéndoles a la cara que Dios lo resucitó de entre los muertos. Varios de ellos mueren por esa declaración, y ninguno la retracta. La psicología moderna tiene categorías para explicar visiones colectivas, para explicar el duelo que produce alucinaciones, para explicar el poder de la fe sobre la percepción. Lo que no tiene categoría para explicar
Es por qué hombres y mujeres que podrían salvar su vida, simplemente callando, eligen morir antes de decir que mintieron. Jerusalén no sabe todavía lo que acaba de comenzar. La ciudad sigue girando en su eje de siempre. Los sacerdotes siguen en el templo. Los romanos siguen en la Torre Antonia. El mercado del pescado sigue abriendo al amanecer. Dentro de 40 años, en el año 70 de la era común, las legiones de Tito rodearán Jerusalén y la destruirán con una brutalidad que dejará al templo exactamente en el estado en que sigue hoy. Una plataforma de piedra con un muro occidental que los siglos llamarán el Muro de los Lamentos. Todo lo que Caifás temía, el fuego romano, la destrucción, el fin, llegó de todas formas, pero no por la causa que temía. Llegó 40 años después, por otras razones, en otro contexto. Lo que temía que Jesús provocara, no lo provocó Jesús. Y lo que Jesús sí provocó, Caifás no tuvo categorías para imaginarlo. El movimiento que nace de esa tumba vacía se extiende primero por Judea, luego por Samaria, luego por las sinagogas de la diáspora en todo el imperio. En menos de 300 años, el hombre ejecutado en el Gólgota tiene más seguidores que el César que firmó su sentencia. En menos de 300 años, el símbolo de su muerte, la cruz, que era el instrumento de la humillación más absoluta que el imperio podía infligir, se convierte en el símbolo más reconocido de la civilización occidental. El historiador romano Tácito, que no era cristiano y que tenía una visión bastante negativa del movimiento, confirma en sus anales que Jesucristo fue ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. La historicidad del evento no está en disputa entre los historiadores serios. Lo que está en disputa, lo que ha estado en disputa durante 2000 años, es lo que ese evento significa. La Semana Santa que el mundo cristiano conmemora cada año no es una celebración en el sentido ordinario de la palabra, es una inmersión. Una invitación a caminar esos 7 días con la gente que los vivió, a sentir el peso del Domingo de Palmas con sus esperanzas que todavía no saben que van a quebrarse, a sentarse a la mesa del jueves con el pan y el vino que todavía no entienden, a atravesar el viernes con el silencio que no tiene explicación, a quedarse en el sábado con el vacío que no tiene consuelo, y a llegar al domingo con la pregunta que todo cambia: ¿qué haces con una tumba vacía? Esa pregunta lleva 2000 años esperando una respuesta de cada persona que la escucha. No es una pregunta histórica, es una pregunta personal, y sigue siendo la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse. Hay algo que los historiadores seculares y los teólogos de todas las tradiciones coinciden en afirmar, independientemente de sus conclusiones sobre la naturaleza de Jesús. Lo que comenzó en esa semana en Jerusalén cambió la forma en que la humanidad entiende el poder, el sufrimiento, el perdón y la muerte. Antes de la cruz, en el mundo grecolatino, el sufrimiento era una señal de abandono divino o de derrota humana. Los dioses triunfan, los héroes vencen, los esclavos sufren. El hombre que dice que el sufrimiento puede tener sentido, que puede ser amor en su forma más extrema, que puede ser la semilla de algo que la muerte no puede contener, introduce una idea que la historia no tenía. Esa idea, independientemente de cómo se la interprete, es la que construyó hospitales, la que abolió esclavitudes, la que puso dignidad donde no había ninguna. No porque las personas que la siguieron siempre la vivieron bien, muchas veces no la vivieron bien, pero la idea misma es la que empujó hacia eso, y esa idea nació en una semana, en una ciudad, hace 2000 años. Cuando vuelves a caminar por Jerusalén hoy, que es una ciudad de casi 1 millón de personas con rascacielos y supermercados y wifi y el mismo conflicto político de siempre, hay un lugar donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. La iglesia del Santo Sepulcro, que cubre el Gólgota y el jardín de la tumba, fue construida por primera vez en el siglo IV por orden de la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino. Ha sido destruida y reconstruida, y disputada y compartida entre confesiones que no siempre se hablan entre sí. Hoy la comparten 6 comunidades cristianas distintas, con un calendario de acceso tan complejo que existe un libro entero para explicarlo. La llave de la iglesia la guardan desde hace siglos 2 familias musulmanas, los Yude y los Nuseibe,
porque los distintos grupos cristianos nunca pudieron ponerse de acuerdo en quién debía tenerla. Esa imagen, la llave del lugar más sagrado del cristianismo en manos de familias musulmanas, es Jerusalén en su forma más pura, imposible, contradictoria, humana y de alguna manera funcionando. En algún lugar dentro de esa iglesia, en la roca tallada y el mármol y el incienso de 20 siglos, está el lugar donde todo esto comenzó, donde el mundo cambió, donde una mujer llegó llorando al amanecer y escuchó su nombre. Hay una pregunta que esta historia te hace inevitablemente, sin importar dónde estés parado en tu fe o en tu falta de ella. La pregunta no es si crees o no crees. La pregunta es más simple y más profunda que eso. La pregunta es, ¿qué haces con alguien que dio todo lo que tenía, hasta lo último, por amor? No en abstracto, no en teoría. En un jardín, en una noche de luna llena, sudando de miedo y llorando igualmente. En una calle empedrada, cargando algo que aplasta, sin retractarse. En una cruz, mirando hacia abajo a la gente que lo puso ahí, y diciendo, perdónalos. ¿Qué haces con eso? ¿A dónde lo pones en tu vida? Esta semana, mientras el mundo hace sus planes de vacaciones y sus cenas familiares y sus viajes a la playa, en algún rincón de tu corazón hay un espacio donde esa pregunta vive. No la ignores esta vez. Siéntate con ella aunque sea un momento. Deja que te haga lo que tiene que hacerte. Si algo de lo que viste hoy te movió, te hizo pensar, te devolvió algo que creías olvidado, compártelo con alguien que también lo necesite. No el video, aunque el video también puedes compartirlo. Comparte la pregunta. La pregunta, ¿de qué haces con el amor que no tiene condiciones? Esa pregunta tiene el poder de cambiar conversaciones, de suavizar corazones endurecidos, de abrir puertas que llevan demasiado tiempo cerradas. Y si quieres seguir explorando estas historias, estas semanas donde el mundo giró sobre un eje que nadie vio venir, suscríbete y quédate cerca. Hay más por descubrir juntos. Esta semana, donde sea que estés, que encuentres un momento de silencio, un momento donde el ruido se detenga y puedas escuchar lo que tu corazón lleva tiempo queriendo decirte. Que la historia que acabas de vivir no se quede solo en tu pantalla, sino que baje hasta el lugar donde las cosas importantes viven. Que puedas mirar a las personas que amas y verlas de verdad. Que tengas la valentía de los que se quedaron al pie de la cruz cuando todo parecía perdido. Y que en algún jardín de tu vida, en algún amanecer que todavía no ha llegado, escuches tu nombre pronunciado de una forma que reconocerías entre millones. Que así sea.